Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre aquellos que ante la derrota continúan en la lucha, cuyo ejemplo de abnegación y de resistencia es ejemplo totalmente, y que entre la peor de las situaciones y la derrota siguen luchando. Hoy vamos a hablar de los maquis. El ejemplo de los maquis, si bien podemos criticar ciertas cosas al nivel de desarrollo, de cómo se llevó a cabo, qué problemas hubo, sí que es un ejemplo que nos gusta destacar porque fue un ejemplo, como hemos dicho, de abnegación y de resistencia. Y es que tras la derrota en la Guerra Civil Española y que Franco llega al poder, el Partido Comunista organizó guerrillas de resistencia para intentar hacer caer esa dictadura e intentaron durante varios años seguir confrontando y luchando, mientras otros partidos se fueron de vacaciones y estuvieron abandonando a todos los obreros españoles. El Partido Comunista por lo menos tuvo una intención, aunque veremos que ciertas cosas no se hicieron bien del todo, porque si no, obviamente, hubieran triunfado, pero sí que es un ejemplo que podemos rescatar y ver cómo ese ejemplo de abnegación y de continuar la lucha en la peor de las circunstancias, pues podemos traerlo a día de hoy. Como siempre, vamos a ver un poco en qué contexto se desarrolla este fenómeno del maquis, que como hemos dicho se desarrolla en España tras la derrota de la guerra civil. Tenemos que tener en cuenta que esa guerra civil surge en un periodo muy convulso en el que una república empieza a tener ciertos problemas, se produce un golpe de estado fallido y ante ese golpe de estado fallido desemboca en una guerra civil en el que se enfrentan, como todos sabéis, ese bando franquista, ese bando de la reacción que intentan traer fuerzas extranjeras, alemanes, italianos, moros, etcétera, para tomar y rapiñar España frente a un bando en el que al final termina siendo liderado por ese Partido Comunista, que es el que crea ese modelo de resistencia y de lucha, si bien un bando muy fragmentado en el que había un montón de gente de otro tipo de organizaciones que se dedicaron más que otra cosa a hacer una labor de zapa, como por ejemplo los anarquistas, pero que fue donde el Partido Comunista cogió fuerza y donde pudo plantar cara al fascismo. Tras esta guerra civil, muchísimos comunistas habían terminado muertos o exiliados y los que consiguieron resistir empiezan a organizar una resistencia activa contra esa dictadura franquista, que podemos verla cómo se desarrolló incluso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de ellos esperaban que con el avance de las tropas aliadas se produjera también una cierta invasión en España y que pudieran aprovecharlo para expulsar a los franquistas del país. En todo este contexto, el Partido Comunista de España decide que no van a ser un partido en el exilio, como sí que hizo por ejemplo el PSOE, sino que van a plantar cara y van a continuar la lucha para intentar derrotar a Franco. Y muchos de los veteranos que participaron, por ejemplo, en la liberación de Francia, que fueron a combatir con el Ejército Rojo en la Unión Soviética, vuelven para intentar, con todo ese conocimiento aprendido y todo lo que se había desarrollado y esa ayuda que habían podido recibir, para intentar realizar esa resistencia en España, llegando hasta el punto culmen de ese intento de penetración dentro del país desde Francia por lo que sería la Operación del Valle de Arán, con un nombre precioso como la Operación Reconquista. En este momento tenemos que hablar un poco de cómo estaban constituidas estas guerrillas, lo que estarían formadas por los maquis, y es que el Partido Comunista de España veía a la guerrilla como el arma principal para plantar cara a Franco en ese periodo después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Ellos creían que si conseguían hacerse fuertes, crear esa resistencia dentro de España, igual que ocurrió en otros países, como por ejemplo la resistencia francesa o la resistencia de los partisanos soviéticos, si lograban hacerse fuertes, el bando aliado vería factible realizar algún tipo de intervención en España, la cual podrían aprovechar para derrocar el gobierno que había establecido Franco. Estas guerrillas se distribuían a lo largo de toda la geografía de España en distintos tipos de asociaciones o organizaciones que estaban, todas hegemonizadas y dirigidas por el partido. No todas, pero la mayoría y las más importantes estaban hegemonizadas por ese Partido Comunista. Debido a ese tipo de actividad y esa propia naturaleza de las guerrillas, obviamente las zonas rurales eran donde disfrutaban de mayor presencia y de una operatividad más eficaz
debido a que podían esconderse mejor, podían contar con la población local que les ayudase, etc. De esta forma se conforman distintas agrupaciones, como por ejemplo la Agrupación Guerrillera de Asturias, Agrupación Guerrillera del Levante y Aragón, el Ejército Guerrillero de Galicia, Agrupación de la Guerrilla Asturiana Santander, el Ejército Guerrillero de Centro, etc. También tenemos que tener en cuenta otra figura muy importante de las guerrillas, aparte del propio maquis o el propio guerrillero, era la figura del enlace. Era la persona encargada de facilitar pues armas, munición, habituallamiento, comida, etcétera, a los guerrilleros. También eran los que podían hacer esa comunicación y ese enlace con el partido, informando pues de noticias, de objetivos, de situación de ferrocarriles, situación de las fuerzas de seguridad franquistas, de las posiciones que había que atacar, etc. Y es importante señalar que si bien estas guerrillas estaban en su mayor parte dirigidas y hegemonizadas por el Partido Comunista, no todos los miembros eran comunistas, ya que había gente de todos los tipos que se oponía a la guerrilla franquista. Lo que ocurrió es que como el Partido Comunista no hizo como otros que se fueron al exilio y vieron que era la herramienta útil para desarrollar esa guerra prácticamente de independencia nacional, pues se unieron a las filas del Partido Comunista y se participaron en las guerrillas que promovía el Partido Comunista. Tenemos que tener en cuenta también para el desarrollo de este movimiento maquis y de guerrilla que el Partido Comunista en este momento contaba con varias direcciones. Esto obviamente era un problema porque evitaba esa centralización y esa dirección eficaz. Pero bueno, hay que destacar dos direcciones, aunque algunos historiadores hablan de tres, que sería pues la de México, la de Francia y la del interior de España. En lo referente a la dirección dentro de España, estaba encabezada por Jesús Monzón, que había tenido pues cierto éxito intentando reorganizar el partido dentro de España, mientras que personajes nefastos como la Pasionaria y Carrillo habían huido, intentaban controlar desde el exilio la actividad del partido. De esta forma, obviamente, tanto para la Pasionaria como especialmente para Carrillo, Monzón era una figura incómoda que obviamente les frenaba en sus ambiciones de control total del Partido Comunista de España. Monzón era de la opinión de que el régimen con el tiempo terminaría estabilizando y fortaleciéndose, por lo tanto, cuanto antes se asestara un golpe, más fácil sería derrocarlo. Cosa que a mí me parece bastante inteligente, ya que obviamente una vez que dejas que se estabilice un gobierno empieza a cambiar los mandos, a poner gente más leal a sus principios, sus ideas, su forma de pensar, y al final crea y consigue esa hegemonía, sobre todo en una dictadura que tiene mayor facilidad para imponer sus posiciones y obviamente luego va a ser más difícil contrarrestarlo. Debido a esto, lo que se intenta organizar es esa operación Reconquista, esa toma del Valle de Arán, que bien podemos ver como la mayor intentona que se realizó de derrocar a la dictadura. Esta fue organizada por Monzón en 1944 y terminó fracasando debido, entre otras cosas, a que no fue vista como una operación de masas, se desarrolló en una zona bastante deshabitada de España y la gente ya había sido esa operación realizada demasiado tarde y la gente ya estaba bastante atemorizada por la represión franquista que se había desarrollado desde el final de la Guerra Civil en el 39 hasta 1944. También el Partido Comunista falló en que no había hecho suficiente trabajo en las masas como para que quisieran levantarse y apoyar esta invasión del Valle de Arán. Se producían muchísimos fallos de seguridad, muchos de ellos se rumorea que facilitados por el propio Carrillo o gente así, en el que se destapaban células comunistas, se exponían gente que actuaba de enlace, que actuaba como ese tipo de guerrilleros y obviamente eran duramente reprimidos por las fuerzas franquistas. Ante este intento de ataque de la Operación Reconquista, Franco la verdad es que se lo tomó bastante en serio y mandó a numerosos efectivos del ejército para sofocarla, lo cual también pues hizo que fracasara frente a una invasión realizada con un número de guerrilleros, un número de efectivos guerrilleros muy por debajo de lo necesario como para realizar un ataque de este calado. Tras este fracaso, Carrillo le echa la culpa a Monzón y le manda traer a Francia. Según algunos testimonios de la época, como el de Lister, la intención de Carrillo era terminar con Monzón, asesinarlo. Sin embargo, Monzón es detenido por las fuerzas franquistas. Yo aquí una de las cosas que quiero destacar, aparte de la labor nefasta de Carrillo y la Pasionaria,
que por gran parte suya terminaron de destruir el Partido Comunista a nivel teórico y a nivel de organización, y con cosas como estas que hacían, ¿no? Que se apuñalaban entre ellos y que, bueno, estaban dificultando esa dirección del partido. También señalar el esfuerzo patriótico y revolucionario de llevar a cabo una operación como esta, y que, bueno, cuando la gente se pone a hablar de que si los comunistas no tienen patria, que si los comunistas no sé qué, recordarles el nombre que se le puso a esta operación. Se llamó Operación Reconquista, y obviamente no se llamó Operación Reconquista por nada. Se llamó porque los comunistas estaban llamando a defender a la patria, a recuperar la patria, y al igual que se hizo 500 años antes, los comunistas volverían a expulsar a aquellos que habían invadido y habían destruido España. Y por eso, pues decidieron llamarla Operación Reconquista. Porque no lo olvidemos, pero en esa época estaba desarrollándose totalmente el patriotismo revolucionario. En la Unión Soviética ya habían rectificado años atrás, se había producido ese congreso de séptimo de la Internacional en el que ya optan por un nuevo posicionamiento olvidando ese nihilismo nacional, etcétera. Entonces tenemos que tener esto, aparte de como un hecho histórico, que la verdad es la que fue un fracaso al fin y al cabo, pero es una prueba más de ese patriotismo que defendían los comunistas en esa época, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras el fracaso de esta operación de reconquista, lo que se produjo fue un debilitamiento de todas las guerrillas y al final su extinción. Tenemos que tener en cuenta que la vida que llevaban estos guerrilleros era una vida durísima, muchísimos de ellos estaban refugiados en la montaña, tenía que hacer muchísimos kilómetros diarios para quedar con el enlace, coger municiones, coger alimentos, etcétera, y obviamente esto va desgastando poco a poco, y cuando, claro, se producen ciertos fallos, como por ejemplo el de la operación del Valle de Arán, pues la moral va poco a poco decayendo. También poco a poco estos guerrilleros eran asesinados y delatados por la gente del territorio por el que se ocultaban. Muchos de ellos eran traicionados porque la policía franquista pues intentaba un poco comprar a la gente de esos pueblos, etcétera. Incluso llegaban a ser traicionados por sus propios camaradas, o sea, camaradas así para tener enemigos. A nivel internacional la coyuntura fue cada vez más desfavorable por ya que termina la guerra mundial y cambia el objetivo de lo que sería el enemigo para todos los aliados, en el que ya con el nazismo derrotado fijan su ojo en la Unión Soviética y en combatir al comunismo. Por lo tanto, el régimen de Franco ya no era tan molesto, porque ya no era un aliado o un potencial aliado de la Alemania nazi, sino que era un potencial aliado de Estados Unidos, la OTAN y de esa lucha y esa pugna contra el comunismo que se produjo en los años posteriores. Por parte de Franco, él estuvo encantado en vender toda nuestra soberanía, en poner bases militares americanas en España y en vender a fuerzas extranjeras nuestro país, lo cual pues obviamente fue totalmente en contra de movimientos como los guerrilleros que estaban ya terminando de extinguirse. Para empezar, Carrillo no dio el apoyo que tendría que darse a unas operaciones de la importancia de las que estamos hablando. Desde el principio, Carrillo se opuso a la visión que tenía Stalin, el cual era partidario de crear una amplia red de guerrillas en todo el territorio, en potenciarlo al máximo, obviamente antes de que el régimen cogiera fuerzas, y las guerrillas pues se montaron de forma apresurada al final de la guerra, mal y tarde. Si bien Stalin siguió apoyando este tipo de guerrillas, lo que ocurrió es que los guerrilleros al final fueron abandonados, sobre todo por la pasionaria, que los dejó un poco a su suerte y que fueran cazados por las fuerzas franquistas poco a poco. Viendo esto, Stalin, intentando salvar un poco la situación, lo que recomienda es que todos los guerrilleros salgan lo antes posible del país para intentar salvar su vida, porque obviamente iban a ser exterminados por las fuerzas franquistas. Donde Stalin le propuso que los comunistas se infiltraran en las organizaciones y sindicatos verticales del franquismo. Stalin pensaba que, al igual que en la Unión Soviética ellos infiltraron en las organizaciones zaristas a comunistas y facilitaron la revolución, en España funcionaría de una forma similar. Pero esto, claro, fue rechazado por Carrillo, que no le parecía bien,
y que no entendió la necesidad de que había que utilizar todos los medios al alcance de los comunistas para facilitar la lucha. Entre ellos, obviamente, había que haber infiltrado a esos grupos de comunistas dentro de esas estructuras del régimen. Esto lo que hubiera permitido es que, si se hubiera hecho desde el principio, ese tipo de estructuras que están en contacto con las masas hubieran podido hacer un trabajo mejor de masas y haber puesto al pueblo de parte de los comunistas. Sin embargo, pues a Carrillo pues no le parecía bien, le parecía mejor estar en Francia, en el exilio, cómodo, mientras los guerrilleros estaban muriendo y siendo perseguidos por sus errores. De esta forma, finalmente, a final de la década de los 40, se abandona totalmente el movimiento guerrillero y comienzan a intentar sacarlos del país durante los años 50 e intentar ya, bueno, por lo menos intentar salvar lo mínimo que se pudiera salvar de todo lo que habían dejado tirado gente y personajes tan nefastos como Carrillo y la Pasionaria. Como podemos ver, esto fue un episodio un poco lamentable por parte del Partido Comunista, encabezado por Carrillo y la Pasionaria, que se negaron a seguir los consejos que le estaba dando Stalin, se negaron a esas ideas que tenía Monzón de hacer una ofensiva rápida, y lo que se dedicaron fue, bueno, pues a dilatar temporalmente, a dejar abandonados a los guerrilleros a su suerte y al final, bueno, a quedarse ellos con el poder del partido en el exilio. Al final tenemos que aprender en qué errores se cometieron y cómo, si se hubiesen tomado unas decisiones a nivel ideológico, táctico y político, podríamos haber estado hablando de un resultado diferente. Y cómo, pese a esa dureza de la lucha guerrillera, esos grandes problemas que tuvieron los guerrilleros de frío, caminatas, climas adversos, refugiarse en montañas, hambre, siguieron luchando y finalmente pues muchos de ellos pudieron huir, otros no, y nosotros, bueno, pues queremos también tener en cuenta ese espíritu de lucha que tenemos que recuperar a día de hoy. Y bueno, como conclusión también, ver cómo ese clima internacional al final se volvió desfavorable y fue lo que un poco terminó de imposibilitar también el desarrollo de esa lucha guerrillera, ¿no? Como al final, bueno, pues a Estados Unidos ya le convenía más estar con Franco que contra de él, no se produjo a tiempo, principalmente, como hemos dicho, por culpa de esos nefastos personajes, y como, bueno, pues al final fracasó. Y bueno, para quien quiera profundizar un poco más en el tema, voy a recomendaros 3 obras sobre los maquis que, bueno, pueden servir también como un punto de inicio para estudiar un poco más profundamente ese fenómeno que se produjo aquí en España. La primera de ellas es Historia y Memoria de los maquis y La resistencia armada contra Franco. Ambas obras son de Francisco Moreno Gómez. Y luego, por otro lado, también os recomendaría Fernando Hernández Sánchez, Falsos camaradas, que, bueno, pues habla un poco sobre la guerra que se produjo contra el maquis en España, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un poquito más cortito, es un fenómeno muy interesante y en el que yo también tengo que profundizar bastante más, tengo que leer más sobre el periodo y sobre cómo ocurrió, porque es una cosa muy interesante y que al final, bueno, es el ejemplo de gente abnegada que dio su vida y prácticamente estuvo viviendo en la miseria en la montaña para intentar devolvernos a todos una España mejor, para volver a recuperar España de esas manos del franquismo que lo que hizo fue venderla a todos los intereses extranjeros, venderla a Estados Unidos, destruir en el final lo que es nuestra patria, y que al final los comunistas, igual que ellos hicieron, y tomemos ejemplo de esa Operación Reconquista, que tiene un nombre precioso y que lo dice todo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que disfrutéis de los vídeos que os traemos y que, por favor, si queréis que sigamos trayendo vídeos, suscribiros, darle me gusta y compartirlos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.